Bueno, vamos a conversar con Miguel Salazar. Él es integrante de la comisión preliminar que va a trabajar junto con factores de la sociedad civil en la integración del comité de postulaciones que recibirá recaudos, ¿verdad?, para escoger a un nuevo Consejo Nacional Electoral, luego de la renuncia de rectores titulares y suplentes, que bien se conoce y es un tema que ha ocupado un espacio singular, apreciable dentro de la opinión pública. Bueno, Miguel, bienvenido. Vamos a entrar en los detalles porque el asunto se hace complejo, ¿no? El asunto se hace cuesta arriba. Esto ha tenido una incidencia a su vez en la organización de las primarias para un sector de la oposición que gira alrededor de la plataforma unitaria. Ha decidido ir por vía propia. La autogestión para realizar esos comicios que ciertamente tienen dificultades. Ahora, tú que trabajas dentro, o como comienzas a trabajar dentro de la comisión preliminar, ¿cómo estás viendo las cosas? Aquí se cruzan por diferentes caminos las contradicciones, entonces tú dices, bueno, ¿y qué va a quedar de todo esto? Mira, de verdad que nosotros estamos conformando una comisión preliminar, que es una comisión de 11 diputados, para posteriormente, a lo largo de toda esta semana, ya salió ayer el aviso de prensa, en donde estamos convocando a los ciudadanos, a los venezolanos mayores de 21 años, de reconocida solvencia, que no hayan estado incursos en ningún tipo de problema, a que presenten sus nombres para que ahí, una vez presentados esos nombres, los llevemos a la plenaria de la Asamblea Nacional y de ese listado extraer, a seleccionar, que sea la Asamblea Nacional la que seleccione a 10 ciudadanos que conjuntamente con estos 11 diputados de la Asamblea Nacional pasen a conformar el Comité de Postulaciones Electorales que tiene rango constitucional establecido en el artículo 295 de la Constitución. A partir de ahí, a partir de ese momento de la conformación de ese Comité de Postulaciones, empezaremos a hacer un trabajo. Recientemente fuimos designados por la Asamblea Nacional, nos declaramos en sesión permanente. Desde aquí quiero aprovechar de invitar a todos los venezolanos que tengan la oportunidad de querer conformar el Comité de Postulaciones Electorales para la elección de los posibles rectores. ¿Cuáles son las condiciones para postularse al comité? Para postularse al comité de ser venezolano mayor de 21 años, de reconocida solvencia, no tener incurso en ningún tipo de problema. O sea, no son requisitos muy exigentes, como sí son los requisitos exigentes para ser rector o rectora del Consejo Nacional Electoral. Y luego, ¿cómo se escoge cuando esté constituido el comité de postulaciones? ¿Cómo es el trabajo que ustedes van a realizar? Una vez constituido el comité de postulaciones, nos reuniremos como comité de postulaciones y hay todo un procedimiento que está desarrollado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Electoral, en donde se establece cómo es el mecanismo, qué es lo que vamos a realizar, los tiempos para la elaboración, cuándo vamos a hacer. Todo eso está establecido en esa ley y en función de eso se elabora un cronograma, se aprueba un reglamento. Lo novedoso de esto es que del comité de postulaciones anteriores estamos repitiendo, eran 11 diputados, estamos repitiendo 9 diputados. Tenemos un conocimiento previo en la materia que desarrollamos en el año 2021. Ya tenemos mucho material adelantado, como es el reglamento, solo que tenemos que someterlo a la consideración de este nuevo comité de postulaciones electorales y a partir de ahí empezar a trabajar. Ustedes tienen un plazo, por lo que escuché de una intervención de Jorge Rodríguez, aproximadamente de 58 días para escoger entonces a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, titulares y suplentes. Exacto, nosotros no tenemos los plazos nos los da la Ley Orgánica del Poder Electoral, establece 6 días para postular, 10 días para revisar, todo eso, esos plazos, que sí es importante, que hay un plazo para la elaboración de un reglamento, por poner un ejemplo, en donde nos establece 6 días, la ley es mandatoria y nos establece 6 días para la elaboración de ese reglamento. Ese plazo lo podemos acortar fácilmente, puesto que tenemos un reglamento elaborado. Le haremos algún tipo de corrección. Estamos en este proceso para corregir inclusive cosas que en una primera oportunidad no teníamos conocimiento. Ya hoy tenemos una experiencia y esa experiencia la vamos a aplicar para que este proceso sea lo más transparente posible. Les recuerdo a los que nos están viendo que esta es una comisión técnico-jurídica. Esta es una comisión que lo que va a hacer es evaluar, o sea, cuando se conforme el comité de postulaciones, ese comité de postulaciones va a proceder a evaluar todos los currículums de todas esas personas que se postulen para ser candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿a ti te pareció, personalmente te lo pregunto, adecuada la decisión de renunciar? ¿Había razones para renunciar al Consejo Nacional Electoral que apenas se había escogido en el 2021? Mira, de verdad que no quisiera entrar en las razones, los motivos o las circunstancias del por qué esta
estos rectores principales y suplentes procedieron a colocar sus cargos a la orden. Lo que sí quiero rescatar es que hay un vacío, hay un poder, no, sin duda. el poder electoral, el poder legislativo. Del poder legislativo es importante que la gente sepa, salen tres poderes, que es el poder judicial, el poder moral y el poder electoral. Uno de esos poderes en este momento, sin entrar en juicio, porque no quiero entrar en ese tipo de juicio, renunció prácticamente que en pleno. Puso sus cargos a la orden, las razones, los motivos, las circunstancias, no los manejo. Lo que sí es que constitucionalmente, habida cuenta de ese vacío, se activa el mecanismo constitucional que está contemplado en el 295 de la Constitución. Para escoger 5 rectores titulares y ¿cuántos suplentes? 11. Son 15, cada 15. rector principal tiene 2 suplentes y todo eso se escoge en un mismo espacio. También es importante señalar que nosotros no escogemos, nosotros somos una comisión, como te lo dije, técnico-jurídica. Tomamos, evaluamos, entrevistamos, calificamos y le pasamos el listado, en aquella oportunidad fueron 100 y pico de personas, a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en la plenaria es la que toma verdaderamente la decisión de la designación y de dónde van a estar esos rectores, si son principales, si son suplentes y a cuáles son los órganos dentro del poder electoral a los cuales cada uno de ellos va a pertenecer. Bueno, al retorno vamos a entrar en las conjeturas, más allá de que es una comisión técnico-jurídica y que por tu condición de miembro de la comisión preliminar hay algunas cosas que no podrás a lo mejor responder o no entrar en detalles, pero es importante porque las conjeturas ya en el terreno estrictamente político han surgido. Por eso lo vamos a ver para el retorno. Estamos con Miguel Salazar, quien es integrante de la comisión preliminar de postulaciones electorales, que es encargada junto con el grupo de la sociedad civil a posteriori ya escogido, bueno, integrarse como tal, evaluar, como decía Miguel, el currículum de los que aspiran a ser miembros del Consejo Nacional Electoral y bueno, y tomar decisiones luego en plenaria de Asamblea Nacional. Enseguida con ustedes. Bien, seguimos conversando con Miguel Salazar este tema electoral. Bueno, te dejaba planteado, Miguel, el tema de conjeturas, el ejercicio libre de las especulaciones que hay, particularmente en este país. Bueno, ya muchos comienzan a decir, como la mayoría es del partido de gobierno, van a inclinar la balanza a nombrar rectores que sean favorables a la línea del gobierno. ¿Y qué le va a quedar al resto de la oposición venezolana? Sean los que ustedes tienen representación en la Asamblea Nacional y aquellos que giran alrededor de la plataforma unitaria. Bueno, ¿cómo lograr un cierto equilibrio que genere credibilidad, inspire motivación y no genere y no provoque incertidumbre? Yo creo que esta gran responsabilidad la tiene quien más peso político tiene dentro del Parlamento Nacional. Es el gobierno. Es el gobierno. Tiene más de las 2/3 partes y ellos son los que están dados a eso. Ahora, dependerá de esas 2/3 partes, que es una mayoría calificada, la designación de los rectores. Por supuesto que nosotros, como actores políticos dentro de la Asamblea Nacional, haremos nuestro trabajo, haremos nuestra propuesta en el marco de esa decisión. Cuando terminemos de presentar, en el caso de la comisión de postulaciones, del comité de postulaciones, termine de presentar el trabajo, pasaremos al trabajo político. Y si bien es cierto que existen las conjeturas, también es cierto que necesitamos pasar a un proceso de elegir unas autoridades electorales que van a regir los destinos de las 2 próximas elecciones, los próximos 2 eventos electorales que hay. En el año 2024 hay un evento electoral para la selección del presidente de la República y en el año 2025 hay eventos para seleccionar los gobernadores, alcaldes, diputados, los consejos legislativos, concejales y los miembros de la Asamblea Nacional. Hacia allá vamos a transitar. ¿Qué vamos a tener? Te lo recordaba antes de que comenzáramos, en el año 2015, ¿cuál era la composición del Consejo Nacional Electoral? Teníamos a una presidenta, Tibisay Lucena, Dios la tenga en su gloria, la tenemos, era la presidenta, era una persona fuerte dentro y un equipo del CNE fuerte. Y con todo y eso, en el año 2015 logramos una mayoría aplastante en las elecciones de la Asamblea Nacional. Claro, pero ese es un factor político donde existía una palabra mágica que se llama unidad. También es así. Esta vez no parece que las cosas van por ese camino porque hay una fractura y en momentos hay una atomización del sector opositor venezolano.
cómo se van a manejar ambos sectores, el que ustedes representan, por ejemplo, que tienen además titularidad en el Parlamento como diputados, y los que están fuera, que son los de la plataforma unitaria. Mire, yo creo que aquí tenemos que pasar por un proceso de reconocimiento. Aquí hay que reconocerse como actores políticos, hay que sentarse a conversar, hay que ver qué posibilidad le presentamos a nosotros al país de una unión. El candidato de nosotros, el candidato presidencial de la democracia cristiana venezolana, el diputado Juan Carlos Alvarado, lo ha señalado de manera permanente. Después del 22 de octubre, después que se lleven a cabo ese proceso de elecciones de la plataforma unitaria, ese proceso de un grupo importante de la oposición que está celebrando un proceso para elegir ellos, dentro de unos 15, 20 candidatos, ¿quién los representa? Nos sentaremos con esas personas y nos sentaremos con las demás personas porque necesariamente tendremos que llegar a un acuerdo para presentar en el año 2024 un candidato. Porque si no presentamos esa fórmula ¿Tú unitaria... crees que eso es posible, Miguel? Mira, de verdad que sí, como cristiano, como A lo mejor ustedes como cristianos pueden entenderse con el otro Copey que representa y tiene su candidato, que es Roberto Enríquez para las primarias, pero Bernabé y Henry Ramos, imagínate. No, es que tenemos, aceite y vinagre. necesariamente tenemos que hacerlo, porque es que si no lo vamos a hacer, vamos a tener lo que yo siempre he dicho a lo largo de todo este tiempo. A partir del año 2024 van a tener 6 años más de un candidato que puede ser el presidente Nicolás Maduro, puede ser el señor Diosdado Cabello o quien decide el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa es la verdad, esa es la realidad a donde vamos a tener que aterrizar todos si no nos logramos colocar de acuerdo en este año después para presentar en el 2024 un solo candidato. Y eso pasa por el reconocimiento, el respeto, el reconocernos precisamente como dirigentes que nos oponemos al partido de gobierno. Fíjate, Miguel, ahora para la escogencia, quiero regresar al tema de la escogencia del nuevo Consejo Nacional Electoral. Hay una palabra también que debe, en este caso, surgir y es vital en todo este proceso, que es la confianza. ¿La confianza para qué? Para que la gente se entusiasme, para que la gente participe, para que la gente se motive. En este momento, mira, se hace una investigación de opinión pública y hay un gran nivel de incertidumbre. Si no escoges un Consejo Nacional Electoral con cierto equilibrio, vamos a decirlo así, al margen de que el gobierno tendrá su mayoría, mira, la gente puede desmotivarse y puede generarse una altísima abstención en el proceso electoral del año próximo. La gente tiene que entender que las elecciones no se ganan en las torres del silencio, en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Ahí no se ganan las elecciones se ganan en los centros de votación. Si usted participa, si usted está en la mesa electoral, si usted colabora, si usted ese día sale a votar, tenga la plena seguridad, porque eso ha pasado siempre. Y en el año 2015 pasó, en una oportunidad, fue una mayoría aplastante. Y cada vez que nosotros hemos ido a un proceso electoral donde hemos estado organizados, donde tenemos presencia en las mesas, ganamos las elecciones. Aquí hay gobernaciones, alcaldías que se ganaron precisamente porque la gente se organizó. O sea, el tema no está en que tengas 4 o 5, puedes tener 5 rectores a favor del oficialismo, pero si usted se organiza, si los partidos políticos se organizan, si la sociedad civil entiende que tiene que participar, estar en la mesa y activarse ese día, podemos ganar las elecciones. Eso tiene que ver con lo que te planteaba Miguel, confianza, ¿no? La confianza la tenemos que generar. ¿Qué más confianza se puede generar si los factores que nos oponemos al gobierno logramos unirnos, logramos sacar un solo elemento para presentarse como candidato en el 2024? Pero eso pasa por el respeto, lo que te he dicho, el reconocimiento que necesariamente tenemos que tenernos como dirigentes. Aquí hay un mínimo común entre todos los que adversamos al gobierno. Llámense variopintos, llámense como lo quieran llamar, varias oposiciones, que si en la oposición del G4, la alianza, como los quieran, el calificativo, el adjetivo que le quieran colocar, hay un mínimo común. Y el mínimo común es que nos oponemos todos al Partido Socialista Unido de Venezuela. El mínimo común es que nos oponemos todos al presidente de la República. Trabajemos a partir de ese mínimo común para ver cómo encontramos los elementos. Ese es el punto que nos une a todos y creo que eso lo debemos desarrollar. Pero fíjate, por ejemplo, y ya concluimos con esto, Miguel, en el grupo, por lo menos públicamente se conoce, de la plataforma unitaria hay severas diferencias. Incluso van hacia un proceso de primarias autogestionado, pero con muchos contratiempos, que incluso a lo mejor hasta no pudieran realizarse. Eso llevaría a una escogencia por consenso. Y ya hay factores dentro de la propia oposición cercana a la plataforma que dicen que por consenso no. Imagínate, la atomización se vislumbra entonces claramente. Vamos a esperar a que ellos terminen su proceso, que es el 22 de octubre próximo y el 23 de octubre, una vez ellos culminen eso,
llamaremos a una gran reunión, invitaremos a todos a sentarnos a ver de qué manera nos podemos encontrar. Mientras la democracia cristiana venezolana, el Partido Demócrata Cristiano Copey, sigue recorriendo el país, los 335 municipios. Nuestro candidato presidencial sigue porque es necesario trabajar. Ya hemos diseñado un plan de políticas públicas que nos permite a nosotros presentar para ese momento un plan de trabajo, un plan de gobierno. Lo tenemos estipulado, lo tenemos bien dimensionado, hemos identificado los elementos y los problemas del país y, lo más importante, que le tenemos las soluciones. Eso se lo vamos a colocar al servicio de Venezuela para que sea ella la que elija. Y si no somos nosotros, por lo menos tenemos un material de trabajo. Yo creo que es el único candidato que en este momento tiene un plan de gobierno estructural para poder sacar a Venezuela de la situación en donde se encuentra. Bueno, gracias Miguel, estaremos pendientes. Renovada la invitación para una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en los cuadros.